Buenos días, mi nombre es Pedro Mauricio Rojas, pertenezco al grupo 17. Vamos a realizar la tarea 3, profundización en farmacovigilancia. Grupo farmacológico analgésicos opioides. Principio activo es biosintetizada en una serie de reacciones donde están implicadas la saltuaridina sintasa, la salutaridina oxiductiradasa y la salaturidinador acetiltransferasa. Reacciones adversas más frecuentes: efecto fisiológico, reducción del apetito, frecuencia cardíaca, presión sanguínea, temperatura corporal, contracción de la pupila, boca seca, dependencia, disfunción sexual, estreñimiento, gastroparesia, incoordinación, letargo, mareo, náuseas, pérdida de peso, picazón, respiración lenta, retención urinaria, somnolencia, visión borrosa y vómitos. Efectos psicológicos: adicción, agresión, alucinación, apatía, arrebatos de ira, delirium, depresión, cambios de humor, confusión mental, euforia, falsa sensación de bienestar, hostilidad, ideación suicida, irritabilidad. En mujeres embarazadas puede producir el recién nacido depresión respiratoria y síndrome de abstenencia, depresión respiratoria en los ancianos o pacientes debilitados, las cefaleas, nerviosismo, insomnio, disfosia, alteraciones de comportamiento y del humor, ansiedad y falta de descanso, cardiovascular, taquicardia, palpitaciones, hipertensión, hipotensión, diuresis y síncope. Sistema endocrino: disminuye el líbido y la hormona luteinizante y de la testosterona. Interacciones medicamentosas: grave constipación y una profunda depresión del sistema nervioso central, parálisis del ileo. Con anestésicos locales ocasiona efectos analgésicos aditivos. Con fármacos antihipertensivos, con la fenotiazina y otros agentes deprimen el tono vasomotor, hipotensión y depresión respiratoria. La entacapona aumenta la somnolencia. La cimetidina puede ocasionar confusión, apnea, desorientación o convulsiones, depresión respiratoria y una alteración de las funciones del sistema nervioso central. Interfiere sobre la eliminación de la metformina. Mecanismo de acción: potente agonista, no altera el umbral del dolor de las terminaciones de los nervios, actúa como agonista de los receptores K, cerrando los canales de potasio, ocasionando una hipolarización y una reducción de la excitabilidad de la neurona. Son moduladores de los sistemas endocrino e inmunológico. Aumenta el tono muscular de la posición central del estómago, del duodeno y intestino grueso y los esfínteres. Reduce las secreciones gástricas, pancreáticas y biliares, la vejiga urinaria o del músculo detrusor, uréteres y esfínteres vesical aumenta. Tratamiento de dolor agudo, crónico, moderado o grave asociado al infarto miocardio o a la angina inestable. Sedación de pacientes de las unidades de cuidados intensivos, control de la diarrea asociada a enteropatías en el SIDA. Gracias. Al saludo. Grupo de los antibióticos. Medicamento: la amoxicilina. Principio activo: la amoxicilina es un antibiótico semisintético derivado de la penicilina. Reacciones adversas más frecuentes: náusea, vómito, diarrea, cambio del gusto y dolor de cabeza. Clasificación acorde a su severidad. La penicilina es de amplio espectro. Su código es ATC 001CA04, que nos indica que es un antiinfeccioso, un antibacteriano de uso sistemático. Mecanismo de acción: es bactericida, inhibe la acción de peptídicas y carboxipeptidasas, impidiendo la síntesis de la pared celular. Interacciones medicamentosas: aumenta la posibilidad de ras cutáneo con haloperidol, antagonismo con antibióticos bacteriostáticos como el clorafenicol, tetraciclinas, eritromicinas y sulfonicidas. Secreción tabular disminuida por el probenicid. Disminuye la eficacia de anticonceptivos orales. Absorción disminuida por antiácidos. Disminuye la excreción de metotrexato. Falso más de glucosa en orina con métodos químicos. Emplear métodos enzimáticos infiere en la determinación de ácido úrico, proteínas de sangre, test de Coombs, y distorsiona resultados de análisis del exterior en embarazadas. Muchas gracias.
Buenas noches, tutor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Daisy Tatiana Castro Rosero y vamos a hablar sobre los medicamentos antidepresivos. En ese caso podemos hablar sobre el medicamento Effexor, que el principio activo es la venlafaxina. Sus reacciones adversas, las más frecuentes, son la astenia, escalofríos, fatiga, hipertensión, vasodilatación, palpitaciones, disminución del apetito, estreñimiento, náuseas, vómito, y por lo que tenemos que tener mucho cuidado con ese medicamento o tomarlo bajo la prescripción advisoria. Su clasificación acorde a su severidad, la venlafaxina se clasifica dentro de la categoría C de riesgo en el embarazo. Aunque los estudios sobre la reproducción no han mostrado ningún efecto teratogénico en los animales de laboratorio, se observó un aumento de los fetos nacidos muertos, menor peso de las crías y menor crecimiento cuando el fármaco fue administrado durante el embarazo y la lactancia. No se han llevado a cabo estudios controlados en el ser humano y por lo tanto la venlafaxina solo debe ser utilizada durante el embarazo si los beneficios para la madre superan el riesgo para el feto. La venlafaxina y su metabolito activo o ejercen sus efectos antidepresivos al inhibir la recaptación de la serotonina y la norepinefrina. El bloqueo de la recaptación de la serotonina es mayor que el de la norepinefrina y en vivo la venlafaxina muestra una afinidad mayor hacia los ciertos receptores de 5-HT. Aunque no se conoce muy bien el mecanismo de estas interacciones, la venlafaxina se diferencia de los antidepresivos triciclos en que no tiene ninguna actividad sobre los receptores histamínicos, lo que permite estar libre de los efectos cardiovasculares asociados a estos antidepresivos. A pesar de su falta de actividad sobre los receptores muscarínicos, la venlafaxina sigue mostrando algunos efectos secundarios de tipo anticolinérgico. Tanto la venlafaxina como su principio metabolito están desprovistos de actividad inhibidora de la monoaminoxidasa. Las interacciones medicamentosas son potencia-efecto de warfarina, acción aumentada por cimetidina, potencia-acción y toxicidad de haloperidol, precaución con coadministración con imipramina, metoprolol, riesgo aumentado de prolongación, arritmias ventriculares con medicamentos que prolonguen intervalo, antiarrítmicos de clase LA, y quinidina, amiodarona, sotalol, dofetilina, algunos antipsicóticos como tioridazina, algunos antibióticos macrólidos, algunos antihistamínicos, algunos antibióticos quinoloónicos como moxifloxacina. Evitar consumo de alcohol, falsos positivos en la inmunoensayos de orina para feniciclidina, PSP y anfetaminas. Cordial saludo, mi nombre es Edison Fabián Ortega. En esta ocasión voy a hablar del grupo de los medicamentos antihipertensivos. Se dice que son los medicamentos utilizados para reducir el riesgo cardiovascular en pacientes con hipertensión arterial, controlando la presión hasta niveles adecuados. También ayudan a prevenir problemas como la enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares, la pérdida de la visión, la enfermedad renal grave y otras enfermedades vasculares. Para este grupo de medicamentos he elegido el medicamento captopril, cuyo principio activo es el captopril. Las reacciones adversas más frecuentes son mareos o náuseas, sabor salado o metálico o disminución del sentido del gusto. También pueden generar tos, palpitaciones, cansancio excesivo e hipotensión. La clasificación acorde a su severidad es un medicamento
que se clasifica como leve, con signos y síntomas fácilmente tolerados, no necesita antídoto y generalmente de corta duración, y tampoco interfiere sustancialmente en la vida normal del paciente. El mecanismo de acción, el captopril es un inhibidor competitivo altamente selectivo del ECA que da lugar a concentraciones reducidas de angestosina 2 que conducen a la disminución de la actividad vasopresora y la secreción reducida de aldosterona. Las interacciones medicamentosas más frecuentes son, en cuanto al aumento de los niveles séricos del potasio, interfiere con diuréticos ahorradores del potasio como la espironolactona, la trimterene o la amilorida, los suplementos de potasio o los sustitutos de la sal que contengan potasio. En cuanto a la potencia, la toxicidad al interactuar con el alisquireno. Tiene un efecto antihipertensivo aumentado por el uso de alfa bloqueantes. Puede provocar hipotensión aumentada por la nitroglicerina y los nitratos. En este punto hay que tener mucha precaución. También puede aumentar la toxicidad del litio. Potencia la hipotensión de antidepresivos tricíclicos y antipsicóticos. Posee un riesgo de leucopenia aumentado por el uso de allopurinol, procanamida y agentes citostáticos o inmunosupresores. Puede provocar un efecto antihipertensivo reducido por AN, administración crónica y de simpaticomiméticos. Potencia efectos hipoglucemiantes de la insulina y de antidiabéticos orales. Pueden obtenerse en los laboratorios falsos positivos en el test de acetona en orinas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica Pérez y el grupo farmacológico que hoy me correspondió son los hipoglucemiantes. El medicamento de este grupo farmacológico seleccionado es un hipoglucemiante de tipo oral, como lo es la metformina. El principio activo es hidrocloruro de metformina. Entre las reacciones adversas más frecuentes podemos encontrar náuseas, diarreas, dolores de estómago, acidez, gases. Estas pueden desaparecer en algunos días o meses en el paciente, pero hay otras que son graves, que por ejemplo que se pueden presentar incluso por el debido mal uso del medicamento, como la hipoglicemia, la cual necesita de atención médica cuando esta es muy grave, y también la acidosis láctica. Entre sus síntomas tenemos somnolencia inusual, dificultad para los mecanismos, la reducción de la producción hepática de glucosa mediante la inhibición del gluconeogénesis y la glucogenelosis en el músculo, incrementando la sensibilidad a la insulina, mejorando la captación de glucosa periférica y su utilización y retraso de la absorción intestinal de la glucosa. Interacciones medicamentosas. Potencializa el uso de metformina, potencializa el efecto de los anticoagulantes y de los fibrinolíticos. Inhibe la absorción de la vitamina B12, pero en casos aislados. Las personas que toman medicamentos para la tiroides, con el uso de la metformina, estos medicamentos se reducen su efectividad, ¿no? Como la levotiroxina, la liotriz o la liotironina, o sea que eso se disminuye la efectividad de esos medicamentos al utilizar la metformina. El topiramato, o sea, su uso concomitante con metformina aumenta el riesgo de acidosis láctica, lo que puede ser una reacción grave. La fenitoína disminuye el efecto de la metformina, y también hay que tener en cuenta la hidroclorotiazida y furosemida también disminuye el efecto de metformina, por lo cual se debe tener cuidado con esos pacientes que utilizan estos ciertos tipos de medicamentos. Muchas gracias.